Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a este canal para abordar nuevamente un tema en esta ocasión. Hoy estaremos conversando respecto a las elecciones y a sus repercusiones que tuvieron después del domingo 19 de octubre, cuando en Bolivia se llevó a cabo las elecciones en segunda vuelta. El resultado ya es de conocimiento mundial. Mucha tinta, podríamos decir, o mucha agua ya ha corrido debajo del puente. Pero vamos a nosotros compartir con ustedes nuestra visión, nuestra posición y sobre todo nuestra opinión respecto a este acontecimiento que, como ya lo hemos adelantado, ha sido de comentario internacional. Como nunca antes que tenga recuerdo yo, esta situación como las elecciones en Bolivia ha tenido tanta repercusión y ha llamado la atención de casi todo el mundo. Todos los medios de comunicación del planeta han estado comentando sobre este acontecimiento. Vamos a partir esta especie de análisis en base a dos comentarios que recibí de dos amigos muy apreciados, quienes me plantearon que me había equivocado en los pronósticos. Debo decirles, como ya se los expresé personalmente, que yo no pronostiqué nada, no di ningún resultado, no había predicho quién iba a ganar. Lo que hice es un llamado a la reflexión de la población boliviana en capacidad de ejercer su voto para elegir una nueva autoridad, en este caso el nuevo presidente de la República de Bolivia. En ese sentido, reafirmo la posición que expresé en el último programa, en el sentido de que votar por Rodrigo Paz y Edman Lara era un salto al vacío, y es así, sigo sosteniendo ese hecho. El tema es que la opinión que expresamos en ese sentido fue en base a elementos que teníamos al alcance, que teníamos en las manos, para luego dar como resultado esa opinión. Sucedió algo que muy pocos, seguramente el propio Rodrigo Paz no lo había previsto. Se dio esta situación y tenemos que asumir responsablemente aquello que la gente ha decidido. Pero no quiero abstraerme y ser indiferente y hasta irresponsable de no solidarizarme con esa infinidad, esa multitud o esos miles de jóvenes que después de conocer los resultados electorales del domingo salieron a las calles descontentos por el resultado que dio a conocer el Tribunal Supremo Electoral, o concretamente previo el CIPRESE, algo así como se llama esa entidad que en los últimos años ha venido a intervenir en la democracia boliviana y también en otros países en adelantar un resultado parcial que de manera extraña se le denomina resultados preliminares no oficiales. Entonces creo que ahí está la trampa que ha dejado en duda a mucha gente. Y en verdad debo decir categóricamente que esto no va a incidir en nada, no va a incidir en lo que viene después, pero sí debemos tener y poner las cosas muy en presente. Hubo fraude. Y hubo fraude no solamente en el sentido de dar a conocer resultados dudosos. El Tribunal Supremo Electoral no tuvo la responsabilidad ni la seriedad de dar certidumbre al electorado, no tuvo la capacidad y no tuvo la decencia ni la altura, no estuvo a la altura como autoridad electoral de sentar certeza en la población previa a las elecciones, como también
posteriormente a las elecciones. En ese sentido, sí, debemos admitir y reafirmar que hubo fraude. Hubo fraude porque se dejó en duda en miles de ciudadanos y particularmente joven. Eso es lo que a mí me satisface, que los jóvenes bolivianos han empezado a despertar, han empezado a pensar con cabeza propia y que es más difícil que se los maneje y se los engañe como acostumbran a hacer los políticos al manipular la opinión, al manipular la decisión de sectores populares. También puedo decir que hubo fraude previo a las elecciones cuando se daba a conocer encuestas amañadas, encuestas pagadas, encuestas que no reflejaban el pensamiento de los ciudadanos previo a emitir el voto electoral. También podríamos decir que hubo fraude cuando se manipuló a miles de personas, principalmente en el área rural. Entonces, todos esos aspectos es importante tomar en cuenta para a futuro, en base a la opinión de las nuevas generaciones bolivianas que no han permitido que les metan el dedo a la boca. Ellos tienen su propia opinión respecto a lo que está aconteciendo últimamente. Hemos observado y hemos visto a jóvenes en diferentes ciudades del país expresando su descontento, expresando su frustración y sintiendo que no se reflejó en los resultados de las elecciones lo que ellos habían votado. Pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí y vamos a centrarnos en esta última parte de este análisis, los acontecimientos y las actitudes que ha tomado el hoy presidente electo de Bolivia y también su vicepresidente. Jaime Paz Zamora, para desconcierto de propios y extraños, ha empezado a tomar algunas posiciones bastante interesantes, en mi caso, porque nadie lo esperaba o muy pocos esperaban de que Rodrigo Paz Pereira, presidente electo de Bolivia, empezara a asumir una postura diferente a la que habíamos estado esperando. Uno de los datos más llamativos es de mirar al norte, mirar a los Estados Unidos y plantear el restablecimiento de relaciones diplomáticas rotas por Evo Morales Ayma después de asumir las elecciones. Evo Morales Ayma fue inducido a romper relaciones con los Estados Unidos precisamente por un ex embajador en Bolivia que tuvo que ver mucho con el ascenso y la llegada al gobierno de Evo Morales, un embajador norteamericano. Nos estamos refiriendo al embajador Rocha, que después resultó ser agente cubano, y este atizó, azuzó y acondicionó la situación política en el país para permitir que vaya en ascenso Evo Morales. Las relaciones posteriormente se rompieron, las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Hoy Rodrigo Paz Pereira plantea la concreta posibilidad de restablecer esas relaciones. Y también Evo Morales no se dejó esperar y sugirió o pidió o exigió a Rodrigo Paz que convoque a un referéndum. Es una incongruencia, es otra estupidez, otra patanería de este señor Evo Morales que plantea esta situación cuando él no consultó a nadie para romper relaciones con el país más grande, más poderoso económicamente, el más influyente en el mundo y el más poderoso militarmente. Yo creo que muy modestamente y tal vez de una manera muy
muy irónica, muy jocosa, puedo decir, pareciera que Rodrigo Paz vio este programa, me escuchó decir que su elección constituía un salto al vacío, o probablemente alguien cercano a él lo escuchó, o puede ser que Rodrigo Paz esté actuando usando el sentido común, porque es lógico, muy sencillo entender de que Rodrigo Paz no puede pelearse con los Estados Unidos, y más en esta situación, en este momento, cuando la política exterior de los Estados Unidos se ha afirmado en el mundo. Nuevamente Estados Unidos es el país que está demostrando que es el más grande, es el más fuerte, es el mercado más grande del mundo. En ese sentido, Rodrigo Paz está haciendo una buena lectura de su realidad como presidente electo. Es más, para congraciarse con los Estados Unidos, dentro de esa misma lógica, dentro de esa misma mirada del sentido común, de decirlo públicamente y sin ambajes, de que no invitará, es obvio, que no invite a Maduro cuando está a punto de ser detenido o eliminado por los Estados Unidos, pero no como presidente de Venezuela, sino como jefe de un cartel de narcotráfico. Esa es la diferencia que hay que hacer. Tampoco invitará al presidente del régimen comunista cubano. Es obvio, es de sentido común. Y otro que no estará presente en la posesión de Rodrigo Paz es Daniel Ortega, otro comunista, otro socialista, otro terrorista, otro tirano. En ese sentido, creo que lo que ha hecho Rodrigo Paz no es nada extraordinario, es simplemente sentido común. Y muy probablemente detrás de estas decisiones de Rodrigo Paz están los consejos del padre, de Jaime Paz Zamora, que ya fue presidente de Bolivia, izquierdista, y seguramente a Rodrigo Paz le dijo el padre Jaime Paz: no te pelees con los gringos, porque te van a romper la columna. Y en este momento, geopolíticamente, Estados Unidos es el país que manda en el planeta. En ese sentido, es importante interpretar estos mensajes de Rodrigo Paz, que son de puro sentido común. Otro elemento importante que debe llamar la atención: en sus últimos comunicados oficiales de la presidencia del presidente electo, ha nuevamente reaparecido como parte del membrete el escudo de Bolivia, aquel que nunca debía haber sido sustituido por un emblema o un símbolo ideológico. La bandera boliviana, el rojo, amarillo y verde, y nuestro escudo nacional flanqueado por el cóndor de los Andes son los únicos símbolos, son los únicos emblemas que representan a la integridad de los bolivianos sin excepción. Lo otro son símbolos ideológicos que jamás los bolivianos debíamos haber permitido que nos impongan estos fascinerosos masistas. Están en riesgo, están en peligro el Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia del ejército venezolano durante Hugo Chávez, ya cantó, y cantó una llanera donde también incluye a Evo Morales como parte del cartel internacional del narcotráfico del socialismo del siglo XXI. El panorama político en el país se pinta muy interesante y muy alentador. Y me place si Rodrigo o alguien cercano a Rodrigo escuchó lo que dijimos en este humilde programa, en este modesto programa. Dijimos que su elección constituía un salto al vacío. Parece que nos hizo caso. Hasta la próxima.